discípulo de Él. Viviendo a su lado tu vida cambiará. Milagros hermosos mi Jesús enviará. Discípulos siguieron a Jesús, tomando en su vida una buena decisión. Durmieron, comieron, vivieron junto a Él. Milagros hermosos de Jesús pudieron ver. Pedro, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Juan, Tadeo, Felipe y Tomás, Simón el celote y Judas Iscariote, Andrés, Santiago y Bartolomé. Seguir al buen Jesús, seré un discípulo fiel del Salvador. Tal vez en la Biblia mi nombre no estará, mi nombre en el libro de la vida Dios pondrá. Mi Jesús pondrá. Este es Jesús, quien es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Mientras Jesús estuvo en la tierra, Él enseñó a todos sobre el amor de Dios. Hizo muchos milagros y sanó a muchas personas de sus enfermedades. Una gran multitud lo seguía donde quiera que iba, ya que veían sus señales milagrosas a medida que sanaba a los enfermos. Dios les bendiga, niños. ¿Cómo están? Es un gusto saludarles, deseando que estén bien ahí en sus hogares, con sus padres. Deseándoles un feliz día y sabiendo que hoy vamos a compartir una nueva lección de la cual Dios quiere bendecirnos a cada uno de nosotros a través de su palabra. Es un gusto saludarles y verlos a través de este medio. Sé que ustedes también extrañan el templo, pero muy pronto vamos a regresar con la fe en Dios y vamos a regresar con salud. Entonces, vamos a iniciar esta enseñanza con una oración, lo cual les pido que ahí donde estén, cierren sus ojos y vamos a agradecerle al Señor todas sus maravillas que ha hecho durante todo este tiempo y sabiendo que Él tiene el control de todo. Entonces cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día tan maravilloso que has permitido que cada uno de nosotros hoy gocemos de un día más de vida, Padre, sabiendo, Señor Jesús, que usted tiene el control de todo lo que pasa en nuestras vidas, en nuestra familia, Padre. Te damos las gracias porque hoy tú nos has bendecido, Señor, por tener cada uno el alimento en nuestro hogar, por saber que usted es el proveedor número uno para cada familia que está, Señor Jesús, bendiciendo en cada mesa, Padre, y que tú eres el único Padre Celestial que está con cada uno de nosotros en los momentos difíciles, Señor. Te damos las gracias y te pedimos que hoy abras nuestra mente, abras nuestro corazón para poder recibir de esta palabra, Señor. Que toques a cada niño que está en cada lugar, Padre, en cada rincón, Señor Jesús, de sus hogares, Padre. Que toques a través de su palabra y que ellos puedan aprender cada día más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, y así damos inicio a nuestra enseñanza y como siempre vamos a comenzar primeramente dando cuál es el nombre de la lección. Escuche bien cuál es el nombre de la lección. La lección que hoy vamos a aprender se llama la alimentación de los 5,000. Más adelante vamos a ver por qué la alimentación de los 5,000. Dirán ustedes, qué montón de personas, pero ya vamos a ver más adelante. Damos inicio con nuestro versículo a aprender el día de hoy. Ya sabemos muchos versículos porque domingo a domingo venimos aprendiendo cada día un nuevo versículo. Y hoy vamos a aprenderlo, algo que es especialmente para ustedes, los niños. Y vamos a ver que hoy en el versículo de memorizar es San Marcos 10:14. ¿Qué dice San Marcos 10:14? Dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis,
porque de tales es el reino de los cielos. Vamos a ver si ustedes pueden repetirlo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decirnos Dios con este versículo? Oiga bien, San Marcos 10:14. ¿Qué nos quiere decir Dios? Dice, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Muchas veces nosotros los adultos no permitimos que a veces los niños vayan a la iglesia, aunque a los niños les gusta la iglesia, pero los adultos a veces tenemos otras obligaciones que hacer y no permitimos al niño que se acerque a la iglesia, que vaya, que aprenda cada día más de la palabra. Y dice el Señor Jesús, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Entonces, cuando usted sienta la necesidad de ir a la iglesia, usted dígale a su papá, quiero ir a la iglesia, quiero aprender más de la palabra de Dios. Dice la palabra que nosotros los adultos no debemos de impedirlo, no debemos de ver de menos los niños, porque dice la palabra que nosotros para entrar al reino de los cielos tenemos que tener nuestro corazón como la de un niño. ¿Por qué como un niño? Un corazón puro, un corazón sin orgullo, sin resentimiento. Entonces, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? Porque de tal es el reino de los cielos. ¿Quién quiere heredar el reino de los cielos? Todos, ¿verdad? Todos. Levante la mano, ¿quién quiere heredar el reino de los cielos? Ah, exacto, usted ahí, ¿verdad? Quiere heredar el reino de los cielos. Entonces, debemos acercarnos cada día más a nuestro Dios. Qué importante es eso. Entonces, recuerde bien, vamos a repetirlo de nuevo antes de comenzar nuestra lección. En San Marcos 10:14, ¿qué dice el versículo? Dejar a los niños venir a mí y no se los impidáis. ¿Por qué? Porque de tales es el reino de los cielos. Oiga, de usted, a usted le pertenece el reino de los cielos. Qué importantes son los niños. Ya vimos, para Jesús son importantes. Entonces hoy nos vamos a concentrar en esta enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? Repitamos. Dice, la alimentación de los 5,000. ¿Dónde está ubicada esta historia en la Biblia? Está ubicada en San Juan 6, del 1 al 15. Luego usted la va a buscar para que la lea con detalle. San Juan 6, del 1 al 15. Pero nosotros aquí le vamos a relatar qué es lo que dice esa historia. Esa historia habla de nada más y nada menos de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra. ¿Qué hacía Jesús cuando estuvo en la tierra? Dice que Jesús andaba predicando por todos los lugares. Esa era la misión que tenía Jesús. Predicar por cada lugar donde él pasaba. A él no le importaba si llovía, a él no le importaba si hacía sol, si estaba frío, si estaba caliente. La misión de él era predicar el evangelio. Pero ¿cómo predicaba él? Él predicaba con su testimonio, con sus milagros, con sus obras. Imagínense ustedes esa experiencia maravillosa de estar cerca de Jesús. Vuele su imaginación y póngase a pensar cómo era estar cerca de Jesús. Haber sido maravilloso, ¿verdad? En aquel momento. Pero igual para nosotros es maravilloso porque sabemos que Jesús está muy cerca de nosotros. ¿Por qué? Porque Él vive en nuestro corazón. En nuestro corazón. Recuerde siempre eso, que Jesús vive en nuestro corazón. Bueno, entonces dice que ese día iba Jesús tan cansado de predicar el evangelio que él se fue a un monte muy apartado con sus discípulos y se sentó un momento y dijo, voy a descansar porque estaba cansado. Pero luego le sorprenden sus discípulos y le dicen, Jesús, hay una gran multitud esperándonos. Y Jesús estaba cansado porque había caminado mucho, había predicado, había hecho su labor, la labor que cada uno de nosotros tenemos que ejercer. Pero entonces Jesús se puso a pensar y dijo,
tengo que atenderlos. Él no dijo, estoy cansado, como cuando nosotros decimos, hoy no voy a ir a la iglesia porque está lloviendo. No, Él no dijo eso. Él no dijo que estaba cansado. Él con toda misericordia se acercó. Y cuando mira la gran multitud de personas que lo estaban esperando. ¿Y por qué cree que lo estaban esperando esa multitud? Porque tenían la necesidad ¿de qué? De la palabra de Dios. Tenían la necesidad de que también Jesús hiciera un milagro de sanidad en sus vidas. Porque dice que Jesús ponía su mano y sanaba. Jesús predicaba y con su palabra reconfortaba tantas las almas que estaban necesitadas en ese momento. Entonces vino Él y hizo su labor. Aunque estaba cansado, la hizo con toda pasión, dice. Entonces fue tanto que llegó el momento que oscureció y aquel montón de gente estaba con hambre. ¿Por qué? Con hambre de alimento, porque ya habían recibido la palabra de Dios. Pero esa gente tenía hambre de un alimento porque ya era el atardecer. Y se le acerca un discípulo llamado Felipe y le dice, Jesús, le dice, esta gente tenemos que despacharla porque no ha comido y no tenemos que darle. Y Jesús le pregunta a Felipe, ¿y qué podemos hacerles? ¿Qué podemos darle? ¿Le podemos dar alimento? Y le dice Felipe, ni aún así van a alcanzar 8 meses de salario para poder alimentar tantas personas, dice. Y entonces, pero Jesús le hizo esa pregunta probando la fe de Felipe, porque Jesús sabía qué era lo que iba a hacer, qué era lo que iba a hacer. Él ya sabía en su corazón todo lo que iba a suceder, como conoce su corazón y el mío. Él conoce nuestro futuro. No debemos angustiarnos porque Jesús sabe qué va a pasar en cada una de nuestras vidas. Oiga bien, entonces viene Jesús y le dice a Felipe, ¿y qué vamos a hacer? Luego se le acerca a Andrés, otro discípulo, y le dice, Maestro, le dice, no tenemos alimento, le dice. Solo hay un niño, le dice ahí, que tiene 5 panecillos y 2 peces. Dice así, 5 panecillos y 2 peces. Tal vez los peces eran como el tamaño de unas sardinitas, o sea, pequeños. Imagínense, el niño llevaba su alimento ahí. Pero aquí vamos a ver qué importancia tienen los niños. Porque el maestro dijo, tráigame al niño, le dice así. Imagínense ustedes que un niño fue un instrumento para bendecir a 5,000 personas. Entonces, ese niño lo acercaron a Dios. Y él, ¿usted cree que escondió? ¿Escondió sus panecillos? ¿Escondió sus peces? No, él los puso a la disposición de Jesús, sin importar que él se iba a quedar sin comida. Pero oiga bien, la fe que todo tenía el niño. Ante todo, la fe que tenía el niño. Entonces vino y presentó sus panecillos y los peces ante Dios, ante Jesús. Entonces hizo ese milagro el Señor Jesús. Se puso, dice, estratégicamente dividió a las personas, dice, de 100 en 100 y de 50 en 50. Se reúne, por favor, en tal cantidad de personas, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús le gusta el orden. Recuerde, cuando a usted le dicen, haga tal cosa a su padre o su maestro, usted tiene que hacerla, porque la obediencia es muy importante. Entonces dividieron a los niños, dividieron a los adultos, y el niño prestó su alimento que tenía. Dice que vino Jesús y lo levantó al cielo esos panecillos y los peces, y bendijo el alimento. Él bendijo el alimento. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué cree usted que pasó? ¿Haría Jesús el milagro? Claro que lo hizo, ¿verdad? Claro que lo hizo. Dice que vino Jesús y le dio una cesta a sus discípulos y partió los panecillos y dividió los peces.
y dice, pasen repartiendo el alimento. Y se sorprenden los discípulos aún, porque decía, ¿qué vamos a repartir este poquito? Pero dice que a medida que los discípulos iban pasando con sus cestas, la gente iba tomando su alimento. Y todavía seguía en la cesta el alimento. Todavía había para las demás personas. Con hacer el resumen de que todas las personas que se encontraban en ese lugar pudieron alimentarse de esa bendición que Dios había proveído a través de Jesús. ¿Y qué pasó? No se terminó ahí el alimento y dijo Jesús, recojan lo que sobró. ¿Y sabe cuánto sobró? Oiga bien, escuche bien. Dice que sobraron 12 cestas completas de panecillos y peces. ¿Acaso usted cree que Jesús en este momento no puede suplir su necesidad? Claro que sí. Todas aquellas personas que estaban en ese lugar se sorprendieron de ese milagro que Dios había hecho a través de Jesús. Había proveído el alimento. Oiga bien, 5,000 personas. Imagínese usted. Ahora, ¿usted duda de que en su casa, su familia tan pequeña, Dios no va a proveer alimento para usted? Si la palabra de Dios hace la promesa, dice que nuestros lagares rebosarán de mosto, que no debemos dudar del poder de Dios. Usted tiene que pedir a Dios con fe y Dios le va a proveer su alimento. Dios le va a proveer sanidad. Usted tiene que ser un instrumento para su Padre, para que no dude de que Dios hace milagros extraordinarios. O sea, cuando decimos extraordinarios son cosas que nosotros no imaginamos, que está más allá de nuestra vista. Pero dice que los hijos de Dios no miramos con los ojos naturales, sino que con los ojos espirituales. ¿Qué significa? Que la fe nos va a salvar, la fe nos va a ayudar a confiar en ese Rey de Reyes. Ahora le tengo una noticia tan maravillosa, que el mismo Jesús que hizo ese milagro ese día en ese monte, es el mismo Jesús que vive en nosotros y que quiere vivir en aquel niño que no conoce todavía de Jesús. Oiga bien, ese mismo Jesús es el mismo que hace milagros, que hace maravillas, que cosas que nosotros no esperamos, Él es capaz de hacerlas. ¿Por qué? Porque si podemos ver, Jesús ama a los niños y puede hacer un milagro a través de su vida. Usted puede ser luz para su hogar. Usted puede llevar la fe a su hogar. Usted puede decir, pero yo solo soy un niño y a mí no me hacen caso. Su oración tiene poder. Dios lo escucha a usted. Dios escucha tanto a un niño como a un adulto. Y aún así dice el Señor que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como un niño. ¿Por qué? Porque los niños son de corazón limpio. Entonces vemos nosotros la multitud que había alrededor. Y esa multitud fue bendecida a través de ¿qué? Piense usted, porque el niño andaba a su merienda y pudo a través de Jesús bendecir a otro. ¿Usted cree que tiene la capacidad de bendecir a otro? Sí la tiene, porque usted conoce la palabra de Dios. Y cuando usted da aliento a otra persona, está bendiciéndola. Está siendo un portador de buenas noticias. Entonces, recuerden, tanto los adultos como los niños son importantes ¿para quién? Para Dios. No hay excepción. El Señor Jesús no le gusta que nosotros miremos a los niños de menos. No, porque ellos son importantes para el reino de Dios. Entonces, usted no se sienta pequeño, no se sienta de menos cuando esté con otras personas. El mismo valor tiene usted como el que lo tiene un adulto. Y usted puede bendecir a otro así como un adulto lo puede hacer. Pensemos bien entonces el milagro que Jesús hizo ese día. Recuérdelo bien. Y usted puede hacer también milagros a través de su vida. Pero vamos a repasar el versículo. ¿Cuál era? San Marcos 10:14. Excelente. ¿Y qué dice San Marcos 10:14? Dice, dejad a los niños venir a mí
y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Quién dice eso? Jesús. Jesús dice, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Ah? Qué importante usted es para Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga la necesidad, usted comuníquela a su padre, porque su padre está obligado a darle una dirección a su vida, a orientarlo conforme a la voluntad de Dios. Más si su papá es cristiano, va a tener que orientarlo. Recuerde bien, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. San Marcos 10:14. Entonces ahora le hago un llamado a usted como niño, si no tiene en su vida a Cristo Jesús. Haga una evaluación en su vida y diga, ¿Jesús vive todavía en mi corazón? Si no está Él en su corazón porque usted ha actuado incorrectamente, porque usted ha desobedecido, puede hacerlo en este momento. Cierre sus ojos y repite esta oración. Señor Jesús, este día te presento delante de mí, delante de ti tu corazón, presento delante de ti mi corazón arrepentido de mis errores, arrepentido de mis desobediencias, y te pido que sea usted quien entre a mi vida y la transforme y que me ayude a bendecir a otras personas, así como usted lo hizo ese día, que hizo el milagro de la alimentación de los 5,000. Hoy te pido que seas tú quien gobiernes mi vida, quien bendigas a mi familia a través de mí. Quédate en mi corazón, dame dirección para hacer las cosas correctas delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Agradecemos por habernos puesto atención y lo esperamos nuevamente el próximo domingo para que podamos compartir otra lección con cada uno de ustedes. Deseando que Dios bendiga sus vidas y deseándole éxitos en cada cosa que ustedes realicen. Bendiciones.